primera nota de este tramo de Desayunos Informales y vamos a hablar de un tema que nos puede tocar a todos y es la infertilidad y las posibilidades que tienen las personas diagnosticadas para poder finalmente tener un hijo, como todo el mundo. Pero para eso hay distintas realidades que tienen que atravesar. Para eso recibimos ya en nuestra mesa a Belén Piñeirúa y a Nadia Ribeiro. Son pacientes e integrantes del colectivo Un Hijo No Tiene Precio. Belén Piñeirúa es psicóloga especializada en fertilidad. Bienvenida, gracias, Belén. Y Nadia Ribeiro, después de un año de estudio, fue diagnosticada con baja reserva ovárica. Hoy está embarazada de 23 semanas. Felicitaciones. Gracias. Y bienvenidas a las dos. Es interesante saber, primero, por qué se unen en este colectivo Un Hijo No Tiene Precio. Entiendo que está directamente vinculado a las dificultades económicas que llevan a los tratamientos para poder acceder a los estudios, a los trabajos de fertilidad, a las distintas opciones. Sí, exacto. En realidad nos unimos como expacientes y pacientes, porque bueno, en el 2013 cuando se llega la ley de reproducción humana asistida, en el 2015 surge el decreto reglamentario. La ley habla de una subvención total o parcial, pero el decreto reglamentario decide que sea de forma parcial, poniendo franjas de copagos que van desde el 0% hasta el 85%, dependiendo de los ingresos nominales de la mujer o de la pareja del año anterior. Y eso hace que sean muy costosos los tratamientos, sobre todo porque esos tratamientos a veces no necesitamos más de uno para lograr los embarazos, ¿no? Esto hay que intentarlo, ¿no? Como le digo yo a veces a los pacientes, bueno, esto es como una pareja cuando hace el amor en casa, la primera vez no queda embarazada. Y tal vez necesita hacerlo 5, 6, 7, 8, 10 veces, intentarlo. Y lo mismo pasa en la reproducción humana asistida, si bien hay muchísimas ayudas, bueno, uniendo el óvulo con el esperma, hay muchas cosas que nos ayudan desde la ciencia, pero sigue siendo dificultoso. Entonces, esto hace que un intento a veces no sea suficiente, ¿no? Y que tengamos que repetir esos tratamientos y estas estimulaciones ováricas o las transferencias. Es interesante ponerle los números a esto, porque es gratuito para las personas que ganan hasta 65.000 pesos. Sí, exacto. Y después va empezando a crecer hasta tener que pagarlo y cada tratamiento sale más de 300.000. Sí, de hecho lo mencionamos siempre. No es un copago. O sea, nosotros tenemos, el Fondo Nacional de Recursos subvenciona 3 intentos de ciclo completo. Voy a intentar hacerlo más a tierra posible. Sí. El ciclo completo es la estimulación ovárica, o sea, cuando nos tenemos que empezar a pinchar con la medicación para poder estimular nuestros folículos, nuestros ovocitos, nuestros óvulos. Después viene la aspiración de los óvulos, que es, bueno, sacar los óvulos en el laboratorio, de fecundarlos y llevarlos a embrión. Eso es un intento, pero que tiene además 3 transferencias, que cada transferencia tiene un copago adicional. O sea, cuando nosotros hacemos el copago primario, hacemos la estimulación y la extracción de ovocitos, y la transferencia en fresco, que es cuando nosotros estimulamos y transferimos en el mismo ciclo en que nosotros nos estimulamos, podemos transferir. En mi caso, por ejemplo, lo digo siempre, yo no pude transferirme ese embrión, porque tenía ovario poliquístico, entonces me sacaron muchos folículos, mi cuerpo estaba hiperestimulado, entonces necesitaba acomodar el cuerpo para un próximo ciclo. Entonces yo pagué 150.000 pesos de copago inicial, después pagué otros 50.000 pesos de copago de la transferencia y recién ahí me pude transferir. Entonces yo pagué 200.000 pesos, tuve mi primer aborto espontáneo, para volver a transferir los embriones que tenía congelados tenía que pagar otros 50.000 pesos. Entonces es muy difícil para las pacientes, sobre todo porque los copagos son muy altos, o sea, estamos hablando de que son muy poco equitativos, ¿no? La primera franja que copaga va del 60.000 pesos hasta 120. No es lo mismo ganar 60 que 120, no, claro, ¿no? Sin embargo, pagamos lo mismo. ¿La segunda franja se va abaratando o se encarece? Siempre se van encareciendo, o sea, no solo es difícil por el tema emocional de volver a reiterarlo, sino que además te van a cobrar más. En realidad va a depender siempre de tus ingresos, ¿no? De los ingresos nominales del año anterior. O sea, si vos pagás un 25%, vas a pagar más o menos 80.000 pesos. Claro. Si pagás el 50%, vas a pagar 150. Y ahí también es como una franja que va del 25 al 50, pago el doble, a veces por pasarme de 100 pesos. Me paso de 100 pesos de la franja y pago el doble. Tremendo. Ahora, hay un proyecto de ley que busca eliminar los copagos, estos que estamos hablando, pero ustedes no están de acuerdo. Nadia, me gustaría... El tema del copago. El copago, bueno, perfecto, la que quiera. Bueno, en realidad el proyecto de ley lo celebramos mucho
porque bueno, poner sobre la mesa y sobre el Parlamento el tema de la infertilidad es muy importante. Sí entendemos que el proyecto de ley tiene muchos temas que son de órbitas diferentes, ¿no? Una cosa es pedir los días de trabajo para las pacientes, que es algo muy necesario porque estos tratamientos, además de costosos, llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, en un periodo de capaz que de 15 días tenemos que salir del trabajo 4 o 5 veces para poder ir a la clínica a hacernos ecografías. Entonces, es muy difícil cuando tenemos trabajos que a veces no nos permiten eso, ¿no? Entonces, eso está buenísimo, pero entendemos que el copago cero en esta ley perjudica muchísimo y no es de la órbita del Parlamento. ¿Por qué? Porque en realidad la ley ya lo prevé. La ley habla del total o parcialmente y lo que no lo prevé es el decreto reglamentario. Entonces, en realidad esto se soluciona con un decreto, ¿no? Que es voluntad política del Ministerio de Salud Pública y no del Parlamento. O sea, en vez de un proyecto nuevo, reglamentar el existente. Reglamentar con un decreto, cambiar el artículo 32 del decreto reglamentario de la Ley de Reproducción Humana Asistida que habla de los copagos. Y en vez de ponerlo en franjas, poner copago cero. Y ahí está, el espíritu es que ustedes entienden que debe ser para todos. Para todas, sí. Todas. Claro, sí, esto debería ser para todas porque acá no puede depender si podemos tener un hijo o no, si lo podemos pagar, ¿no? Digo, como siempre decimos, todas merecemos tener un hijo, es un derecho humano fundar una familia y creo que eso debería ser algo que podamos hacer todas sin importar nuestros recursos y además el Fondo Nacional de Recursos en su momento planificó 1.800 solicitudes por año. Estamos en 600, a 12 años de la ley. Entonces, en realidad, todas las proyecciones que se hicieron en el fondo no se cumplieron, ¿no? Entonces, y de esos 600, 40% no logra empezar por el tema económico. Nadia, comentábamos que tú estás embarazada. ¿Cómo fue tu vivencia en este proceso? Bueno, en realidad, más allá también lo que comentaba Belén, es que para llegar al fondo tenemos que armar una carpeta que requiere de muchos estudios, o sea, no es del día de la noche a la mañana que lo tenemos que hacer. También el tema del trabajo, tenemos que salir para hacer todo este tipo de estudios que también son de la mutualista, pero también las tenemos que pagar, ¿no? Como cualquier estudio que tenemos que hacernos. Bueno, a mí me diagnosticaron la baja reserva ovárica y hay veces que también el fondo solicita en algunos casos, porque esto es bastante individual también, por ejemplo, hacer tratamientos de baja complejidad antes de ir a la alta, que es lo que el fondo cubre. La baja complejidad sí va a estar bajo lo financia la mutualista. En mi caso, por ejemplo, por mis valores no me permitían, tenía que ir directamente a alta, pero la baja complejidad también tiene su costo. Por ejemplo, cada inseminación llega más o menos a los 10.000 pesos y a veces piden 3. O sea que además lo del fondo también tenemos que pasar por otro tipo de costos que no están bajo la ley ni nada. Entonces, bueno, en mi caso no tuve que llegar hasta ese punto, pero sí armar toda la carpeta, estudios genéticos que demoran, etcétera. Y bueno, en mi caso me sacaron poquitos óvulos, solamente 3, de los cuales uno solo estaba maduro, que bueno, es el que está acá. No tuve que pasar, pero también tenemos que pasar pensando en que, bueno, si no funciona, claro, tengo que volver a juntar plata, volver a hacer todo de nuevo y es, como decías, el tema emocional y además cargarle el tema económico que no es para nada fácil. Y aparte estamos hablando de ingresos nominales, que no es la realidad. Incluye aguinaldo, vacacional, o sea, es como bastante muy engorroso las franjas que se utilizan, ¿no? Y como decíamos, la infertilidad es una enfermedad, no es que alguien la eligió, no es que estamos ahí porque queremos. Entonces nos parece que es bastante injusto que también sea castigado en la parte económica. Bastante tenemos que pasarla por la parte emocional, como además tener que estar lidiando. Hay gente que abandona el camino porque no puede pagarlo. Belén Peñegruber y Nadia Rivero, vamos a seguir viendo qué pasa con este tema tan importante para tantas mujeres y tantas familias. Muchísimas gracias por haber venido. Muy amable, gracias por venir. Gracias. Nos vamos, los dejamos con los compañeros del segundo tramo de Desayunos Informales.